en esta mañana, en esta hora que tengo, yo quisiera compartir con ustedes acerca de un personaje que todos conocemos. Si, yo creo que si estamos en la iglesia desde chiquitos los conocemos y acabamos de comenzar en la iglesia lo conocemos. Se llama Abraham, lo conocemos, que históricamente el personaje histórico es un personaje que es la cabeza de muchas religiones, judaísmo, hinduismo, cristianismo, debido a su antigüedad. Y vamos a enfocarnos en dos aspectos hoy. Y en sus materiales hay una sección que tiene solamente líneas. Esa parte la pueden utilizar ustedes para tomar notas, si creen que es necesario. Entonces, en esta mañana, el personaje de Abraham es un personaje complejo porque nosotros lo vemos siempre como el héroe de la fe, lo vemos como esta persona que tuvo una fe básicamente indestructible. No importaba la situación, no importaba el lugar, no importaba dónde estuviera, en la situación que estuviera, siempre tenía la fe para confiar en Dios un 100%. Pero a veces no ponemos atención de dónde viene o por qué Dios de manera particular escoge a Abraham para sus propósitos y hacer lo que hizo con él como lo hizo. Y desde el principio, en Génesis capítulo 11, menciona de dónde viene Abraham. En el capítulo 11, en el versículo 25, ahí está hablando de la genealogía de Sem, que es hijo de Noé. Y en el versículo 25 explica, o mejor dicho, dice directamente la genealogía ahí en particular. En el versículo 25, y vivió Nacor después de que engendró a Taré, 119 años, engendró hijos e hijas. Taré era el papá de Abraham. Entonces ahí es donde comienza Abraham. Entonces, mejor dicho, Abraham desciende directamente de la descendencia de Sem. Si todos recuerdan, Sem es el hijo que Noé bendijo cuando hubo toda esa revoltura familiar desafortunada. Ahí también en ese momento es cuando hace que Cam sea esclavo de Sem y hace que los que conocemos como Canaán o los cananitas sean esclavos de la descendencia de Sem. Y más o menos ahí ya podemos hacer una conexión porque Dios manda que Abraham sea dueño de la tierra de Canaán. Ya van conectando los puntos, ¿no? Entonces eso fue algo que quizás ya lo sabía, pero ya se hizo más tangible cuando uno lo ve de esa manera, porque uno comienza a leer a Abraham desde el capítulo 12 más o menos. Entonces uno no le pone mucho cuidado. Entonces, hablando en esta mañana con el apóstol Terry, me daba un poquitico más de información, me ayudó a complementar el tema. Y sin quererlo, eso sí. Abraham normalmente nosotros decimos que viene de Ur de los Caldeos, pero históricamente Abraham o la familia de Abraham viene aún desde más atrás, viene originalmente de lo que es el área de la India. Entonces más o menos se pueden dar una idea de cómo se veía. Miren los hindús, mírenme a mí, más o menos así se ve. Quizás con más barba y con el puntico aquí rojo, quizás, pero esos son los hindús, más o menos así. Y de ahí, debido a muchos hechos históricos, climáticos, se trasladan a lo que conocemos como Ur de los Caldeos, Mesopotamia, que es donde más o menos está Irak hoy en día, que es ahí entre el río Tigris y el Níger, que queda ahí en el Medio Oriente, donde está ocurriendo todos estos sucesos desde el 2001, casi, para que más o menos demos una idea. De ahí es que comienza la travesía bíblica de Abraham. Entonces en el mismo capítulo 11, en el versículo 31, se nos menciona de dónde viene el personaje bíblico de Abraham, Ur de los Caldeos, que es actualmente Irak, como les decía. Su padre Taré, originalmente, como cosa curiosa, quiere dirigirse a Canaán. Desde el principio, el papá de Abraham quería dirigirse a Canaán, pero no termina su viaje y termina donde quedaron, que es ahí
Ur de los Caldeos. Ahí lo menciona el versículo 31 también. Ahora, pasamos al capítulo 12. El primer versículo es donde Dios llama a Abraham ya oficialmente, podríamos decir, y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, arranque, agarra sus maletas y váyase. ¿Para dónde? No sé, pero váyase. ¿Cuántos de ustedes les gustaría hacer eso? Que Dios les dijera eso. Imagina el tipo de fe que hay que tener. Pero la fe también es lo que permite que la gracia, la gloria venga. Entonces, es parte de lo que tenemos que en este fin de semana ejercitar. Ahora, como un hecho en particular que no menciona la Biblia, también hablando con el apóstol Terry esta mañana, ¿por qué Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela? Debió haber habido una razón aparte de simplemente quererlo bendecir, porque Dios siempre llega en el momento adecuado. ¿Cuántos saben eso? Resulta que en ese momento el papá de Lot, que era hermano de Abraham, o de Abram en ese momento, había sido asesinado. Eso es un hecho histórico, no lo menciona la Biblia, pero como hecho histórico, había bastante violencia en ese momento en lo que era la familia de Abraham, y Dios le dice, váyase de aquí. Lo mismo cuando le dijo a José, papá de Jesús, váyase porque en este momento está pasando todo lo que está pasando, y se fueron a Egipto. Más o menos una situación similar ocurre aquí. Entonces, ¿cuántos de ustedes saben, han escuchado que se dice que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento? Todos hemos escuchado eso. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que la sombra, aquí tengo mi sombra, se parece a mí? A veces se puede ver más alta, más chiquita, más ancha, más delgada, pero no es mi persona. Entonces, nos da una idea de cómo es la persona, pero a veces no nos da la idea completa, no siempre nos da la idea completa. Entonces, la sombra, a pesar de que pertenece a alguien, no es esa persona misma. Entonces, todos estos puntos que vemos en el Antiguo Testamento siempre van a estar conectados al Nuevo, pero no es en sí directamente el Nuevo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento nunca nos va a decir exactamente lo que va a suceder, pero nos da una muy buena idea de lo que va a suceder. Y aquí, por lo menos, es algo que yo pienso que está directamente conectado con esa situación de José, María y Jesús. Amén. Continuamos. Porque Dios le da la tierra de Canaán a Abraham. Si nos devolvemos un poquito al capítulo 9, versículo 25, encontramos cuando Noé da la bendición a Sem y maldice a Cam. Y también le da bendición, se puede decir, a Jafet. Entonces, ahí para que lo tengan en sus notas, es de donde proviene la bendición de los descendientes de Noé. En el capítulo 12, en el versículo 7, Dios le promete la tierra a Abraham y a su descendencia. Ahora, esto, como le digo, es una historia que ya todos conocemos, simplemente la estoy dividiendo específicamente como en una línea de tiempo específica de la Biblia. Entonces, esto es como para que nos demos idea a lo que vamos a entrar en unos minuticos. Ahí luego Abraham, como cosa en particular, desciende a Egipto y se mete en problemas con el faraón. ¿Por qué? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Alguno se acuerda por qué se metió en problemas él con el faraón? Por la esposa, exactamente. ¿Por qué? Porque Abraham, como hombre, no sé qué será, como buen hombre, no se quería meter en problemas con el faraón. Entonces, ¿qué dijo? Le dijo a la esposa, no, mi amor, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a decir que usted es mi hermanita. ¿Y qué pasó? Que para que no me maten. ¿Y qué sucede? De todas maneras se mete en un peor problema. ¿Por qué? Porque, listo, esta es la hermanita suya, entonces el faraón la invita y quiere hacer lo suyo con ella. Y ella le dice, y ahí mismo el Señor le dice al faraón, no me va a tocar a esa mujer, porque si la toca se muere. ¿Por qué? Porque ella no es hermanita de Abraham, sino que ella es la esposa. Entonces, mucho cuidado con las excusas que armemos a veces, porque nos pueden meter en peores problemas. ¿Qué sucede?
no sé si será por la gracia de Dios, tenía buen carácter el faraón, pero no lo mató ni nada, sino que les dijo, se me van de aquí. Y entonces salieron. Entonces Abraham y Lot, ya después de eso salen de ahí porque acuérdense que en esa época Abraham andaba con Lot para arriba y para abajo, pero creció de una manera tanto las dos casas que se separan en el capítulo 12, versículo 10, perdón, en el capítulo 13, versículo 8. Lot se va a lo que es la tierra de Sodoma y Gomorra y Abraham se va hacia el lado contrario. Ahí es donde Dios le da la primera promesa a Abraham. Abraham, mira, todo lo que ves va a ser para ti. Amén. Eso está en el versículo 14 del capítulo 13. Ahora, en el capítulo 14, o sea, esto va por capítulos, y es una historia bien larga, va desde el capítulo 11, o ahí lo comencé yo, y va hasta el capítulo 25. Son 14 capítulos la historia de un solo personaje. Ahora, yo sé que hay libros de un solo personaje, pero este es 14 capítulos, que muchos libros son de 1 o 2 capítulos. Entonces, es bien larga la historia y bien detallada. Pero les invito también que estudiemos un poquito más allá. Hay veces que nos enfocamos solamente en el estudio bíblico, que no estoy diciendo que sea malo, pero Dios nos ha dado la oportunidad, digamos, de vivir en un tiempo como esto, que tenemos acceso a tecnologías que no tenían quizás hace 10, 15, 20 años, y debemos tomar oportunidad de esto. Tenemos que profundizar un poquito más, ver el aspecto cultural de por qué se comportaban como se comportaban. Si tenemos la oportunidad de entrar y tener un computador, ok, cómo se comportaba la cultura de aquel tiempo. Y ahí uno se va a dar una idea más o menos de por qué la gente hacía lo que hacía. Y no era solamente por actos religiosos, sino muchas veces por aspectos culturales, que la gente hacía lo que hacía. Entonces es bien importante estudiar también esa parte. Hay que Dios siempre se va a mover en los dos aspectos, en el aspecto natural y en el aspecto espiritual. Entonces nosotros estamos en el natural, tenemos que manejar los dos, a pesar de que fuimos diseñados, como decía el apóstol Terry anoche, nuestro ambiente perfecto siempre va a ser el aspecto espiritual. Mientras estemos en el terrenal tenemos que tratar de siempre hacer la conexión entre los dos. Amén. Ok, en el capítulo 14, Abraham va a una guerra, él y sus empleados, no tenía un ejército, él simplemente armó a los sirvientes de la casa, que debió haber tenido bastantes, y se los llevó a la guerra. Bueno, vámonos con palos, escobas y trapeadores, y nos vamos a enfrentar a 4 reyes para rescatar a mi sobrino Lot. Una misión suicida para muchos, pero ¿qué pasa? De igual manera como lo vemos en muchas partes del Antiguo Testamento, Dios siempre va a respaldar a sus escogidos. Amén. Muchas veces tomamos decisiones que uno no piensa tomar y siempre va a haber la mano del Señor ahí. Digamos, muchos de ustedes quizás no planeaban estar aquí, tomaron la decisión y Dios los guardó, Dios los trajo hasta aquí. Quizás hubieron muchos que querían venir, pero no tomaron la decisión y no están aquí. Amén. Bien lógica la idea. Ahora, en el capítulo 14, en el versículo 17 en particular, Abraham le da los diezmos a Melquisedec. O sea, y lo que describe en el Nuevo Testamento habla de que si Abraham, siendo patriarca, dio los diezmos, ¿por qué no los vamos a dar nosotros? Y no me voy a meter en ese tema porque me meten problemas. Ok, continuamos. En el capítulo 15, Dios le promete a Abraham un hijo. Se lo promete, mas no le dice lo va a tener mañana, lo va a tener pasado mañana, lo va a tener 1 año, en 2 años, no. Simplemente le dice, vas a tener un hijo. Okay, pero ¿qué pasa? Como todas las mujeres se apresuran un poquito, se desesperan, quizás estaba ya en la menopausia y, y no aguantó y se apresura y le dice, no, ¿sabe qué? Tenga hijos con esta muchacha. Yo imagino que Agar debió haber sido bonita porque era por allá desde la tierra de Egipto, entonces debió haber sido una muchacha, y Abraham ni corto ni perezoso, vamos a tener a Ismaelito. Entonces eso está en el capítulo 16 de Génesis. En el capítulo 17, en el versículo 5 y en el versículo 15, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, le pone la H, y de Saraí a Sara. Okay, ahorita más adelante vamos a entrar un poquitico en qué significa el cambio de nombre de ellos dos.
Continuamos en el capítulo 18, del versículo 1 al 15. Dios le promete a Abraham a Isaac. Ya fijamente le da una promesa un poquito más tangible de la que él se puede aferrar. Y ahí es cuando le dice que en un año iba a regresar, iba a tener su hijo, y que ella iba a estar embarazada, perdón, a Sara en ese momento. Ah, Continuamos en el versículo 16 hasta el 33. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte de la historia? Señor, si hubieran 100 justos, ¿salvarías a Sodoma y a Gomorra? Listo, pero no los hay. Ok, si hubieran 40, listo, pero no los hay. ¿Qué pasó al final? Abraham como que se dio por vencido, mejor se quedó callado y se fueron el uno por un lado y el otro por el otro. Ahí no dice que Abraham siguió insistiendo, no, simplemente cuando Dios le dijo, pero no hay nadie, simplemente aceptó lo que venía, se preparó para lo que iba a hacer después y simplemente se amarró los pantalones y fue a rescatar a su sobrino Lot. En el capítulo 19, Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, salva a Lot, sus dos hijas, y ahí ocurre algo bien feo, que es que estas dos hijas de Lot emborrachan al papá. Y luego, no sé por qué ideas, pensaron que eran las únicas mujeres en el mundo y pensaron que el papá era el único hombre del mundo y tuvieron relaciones con él. Ahora, o sea, tuvieron relaciones incestuosas con él. Y de ahí es que salen estos dos pueblos, los moabitas y los amonitas, que son enemigos de Israel. O sea, salen del mismo Israel, se puede decir. Entonces, mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Nosotros no somos los únicos que estamos en la posición donde estamos. No sé, que no creamos que somos el único hombre o la única mujer donde estamos. No, hay mucha gente en todo el mundo, en todo el país, que están haciendo la obra de Dios también, de igual que nosotros la estamos haciendo. Y repetidamente lo vemos en la Biblia. El ejemplo más claro lo vemos con Elías. Cuando Elías le está reclamando a Dios, Dios, pero usted ¿por qué me manda aquí? Soy el único profeta que ha quedado. Y le dice, no señor, usted no es el único que ha quedado. Me he guardado yo a mí a 500 profetas que están por allá escondidos, que los tengo guardados. Entonces no crea que usted es el único. O sea, no nos quedamos el único a la última Coca-Cola del desierto. ¿Ok? En el capítulo 20, yo no sé por qué, pero bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que cometemos el error una y dos veces y a la tercera es que aprendemos. A Abraham le pasó lo mismo, entonces no se sientan mal. Mete una vez más la pata Abraham y comete el mismo error que cometió la primera vez. Si no le funcionó la primera vez, ¿qué le dice a usted que va a funcionar la segunda vez? No sé. Y lo hace ahora con el rey Abimelech. Exactamente la misma situación. Llegan al reinado, y dicen, no, usted es muy bonita, mi amor. Ya llamándose Sara, ya siendo ya toda una señora. Le dice, no, diga que usted es mi hermanita y nos evitamos problemas. ¿Qué pasa? Exactamente lo mismo. Dios le da un sueño a Abimelech, no me vaya a tomar a esta muchacha. ¿Y qué pasa? Los echa. Igualito, la misma situación, pero en otro tiempo y en otro lugar. Eso es el capítulo 20. En el capítulo 21 nace Isaac y Abraham echa a Ismael y a su madre, y de ahí es donde nacen los que conocemos como ismaelitas, que en este momento, si vemos noticias, allá están encendidos allá a misilazos. Entonces, todo por tomar decisiones emocionales. Entonces, mucho cuidado con las decisiones emocionales que tomemos, porque nunca van a traer buenos resultados. Y aquí vemos un resultado que ha afectado por generaciones, por cientos y cientos de años. Entonces, esas decisiones que podamos tomar hoy pueden afectar no solamente nuestras vidas, pero afectar la vida de nuestra descendencia. ¿Y cuántos saben que la descendencia es la bendición, es una de las bendiciones más grandes que Dios nos puede dar a nosotros? Tener una descendencia permanente, una descendencia que sigue y continúa por muchos años. Capítulo 22, Dios manda a Abraham a que sacrifique a Isaac. Ahora, ¿cuántos hemos escuchado esta historia? Y sean honestos conmigo, siempre vemos a Isaac como un niño, más o menos como el niño que está ahí de camiseta morada, más o menos
8, 9 años con la maderita aquí, van, papá, me vas a matar, ¿cierto? Pero resulta que según los estudiosos, Isaac no era ningún niño de 9, 10 años. Isaac ya era un hombre de como de 30, 33 años. O sea, ya era más viejo que yo. Y aún así aceptó la decisión del papá. Por eso fue que él pudo asumir, un niño de esa edad no va a asumir que se va a morir, más un adulto ya de 30, 33 años, ya más o menos comprende lo que va a suceder ahora. ¿A los cuántos años murió Jesús? A los 33 años. Y él sabía ya de antemano lo que iba a suceder. ¿Vemos la relación? No la tengo que explicar. Entonces me la hicieron muy fácil ustedes. Entonces, en ese momento, Dios le dice a Abraham, bueno, necesita que me sacrifique su hijo. Imagínense, el único hijo que usted ha tenido en su vida, ya 30 años viviendo con él, más de 30 años viviendo con él, y que Dios le diga, necesito que lo mate. Usted mismo, no que lo mande a matar, nada, usted mismo lo mate. ¿Cuántos hemos tenido alguna vez una promesa, algo que nosotros hemos querido por mucho tiempo y luego Dios nos lo pide? Duele, ¿no? No sé, muchas personas que yo he escuchado en muchas ocasiones que Dios les da un carro. Bueno, necesito que me dé ese carro, que se lo dé al ministerio. O que le da un computador. Bueno, necesito que le dé el computador a tal persona. La corbata. Necesito que le dé la corbata a fulanito de tal. Y muchas veces hasta por una corbata nos metemos en una discusión con Dios. No, pero es que esta es mi corbata favorita, Señor. No, está muy bonita, Señor, no la quiero. Es que me la regaló fulanita de tal, es como un buen recuerdo de fulanita. Entonces muchas veces no vemos que siempre que Dios nos pide algo es porque Él tiene algo más grande para nosotros. Amén. Entonces siempre que Él nos pide algo, nosotros pensamos, nos aferramos de lo poquito que tenemos y no vemos que detrás de eso hay una bendición mucho más grande. Eso muchas veces el pastor en la iglesia más o menos hace la comparación en la casa. Dice, ok, si el hombre y la mujer trabajan en la casa, en muchas ocasiones andan con sus cuentas separadas. Y siempre, ok, pueden andar bien, pero si llegaran a juntar las dos cuentas, tendrían más, tendrían el doble. Amén. De igual manera, siempre con Dios, si andamos con lo de nosotros, ok, vamos a tener quizás lo suficiente para vivir día a día, quizás vamos a tener lo suficiente para todas nuestras necesidades básicas. Eso es lo que Dios promete. ¿Okay? Pero cuando Dios nos pide lo que nosotros tenemos, siempre les aseguro que tiene más de lo que nosotros en este momento tenemos. Pero somos tan corticos de visión que no alcanzamos a ver eso. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros a enfrentar, a esas decisiones que son de dejar ir lo que tenemos por algo que es mucho mejor. Quizás no lo vemos en el momento, pero les aseguro que va a llegar. Okay, entonces eso va en Génesis 22. ¿Qué sucede? Obviamente en el último momento Dios le dice a Abraham, ya ve que su fe es increíble, no lo mate, proveyó un carnero que se quedó por atrancado, lo sacrificaron. Excelente la historia, como dice mi amigo Noel. En el capítulo 23 muere Sara de 127 años, muchos años vivían en esa época. Ahora, no tantos como antes del diluvio, porque Matusalén, el papá de Noé, vivió 900 y pico de años. Entonces ya va descendiendo mucho la cantidad y ahorita lo máximo que vimos, bueno, por ahí hay gente que tiene 120 años. Entonces, mejor no digo nada. En el capítulo 24, Abraham manda que le encuentren esposa a Isaac, y eso es una historia bien, bien interesante, porque no es como hoy en día que el muchacho y la muchacha se conocen y, bueno, vamos a salir, se dirá el uno al otro. Hoy en día la mujer a veces toma la iniciativa, o quizás el hombre todavía tome la iniciativa, pero en esa época, Abraham, sin el consentimiento de Isaac, manda al siervo y le dice, mire hermano, usted va a ir, se va a llevar todo este oro, se va a llevar todos estos camellos y va y me busca una esposa a mi hijo, pero que no sea de mi familia. ¿Cuántos conocemos la historia? Entonces va el siervo y llega a esta ciudad y dice, bueno Señor, yo voy a llegar aquí y tú me vas a poner la esposa de mi señora Isaac, y le pone ciertas requisitos. Si ella le da agua a mis camellos, y si no le da a uno sino a todos, y aparece la que es, se la trae y se enamoraron a primera vista.
Ojalá fuera así hoy en día, ¿no? Entonces eso pasa en el capítulo 24. Ya en el capítulo 25, que es donde termina todo, muere Abraham y comenta toda la descendencia de Abraham de ahí en adelante. Ahora, ¿cómo podemos ver la manifestación del Nuevo Testamento en la vida de Abraham? Ya vimos todo lo que pasó en la vida de Abraham. Quizás hicimos ya algunas conexiones, pero hay tres en particular que me llamaron a mí mucho, mucho la atención. Como estaba hablando ahorita hace ratico, vemos la sombra, quizás nos dé una buena idea de cómo se ve la persona, pero no es la persona como tal. Entonces, estos tres aspectos me tomó un poquito de tiempo estudiarlos porque hay partes aquí, partes allá, se mencionan en ambos lados, entonces hay que hacer la conexión cuidadosamente. En el capítulo 15, en el versículo 6, vamos a leerlo mejor. ¿Para qué les voy a decir lo que dice? Vamos a leerlo. En el capítulo 15, en el versículo 6, me dicen cuando lo tengan, me dicen amén. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén, es un versículo muy famoso, lo escuchamos en canciones, en muchos sermones. Pero de ahí si lo leemos así como tal, no tiene ninguna conexión con el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Si lo vemos a primera vista, no vemos nada ahí. Simplemente, ok, Dios le creyó y fue bueno para Abraham. Eso es todo y punto y continuamos la lectura. Pero si simplemente buscamos el significado de un par de palabras en esa frase, podemos encontrar que tiene mucha más conexión que lo que nosotros creemos con la vida de Cristo, con el Nuevo Testamento, con lo que Dios tiene para nosotros hoy en día. Ahora, esto mismo se menciona en el libro de Gálatas, capítulo 6, exactamente la misma frase, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahora, justicia en esa frase significa justificación o salvación. Ahora, ¿qué fue lo que trajo el sacrificio de Jesús? Justificación y salvación. ¿De qué? Del mundo, de nuestra naturaleza pecaminosa, del reinado del diablo, de todo lo que nos tenía a nosotros cautivados como humanidad. Ahora, piensen un poquito, Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia, o fue salvo por haber creído en Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí. Amén. Entonces, ¿en quién hay que creer para poder llegar al Padre? En Jesucristo. Ahora, en esta frase, y creyó a Dios, esa palabra creyó, tiene la implicación de creer en Cristo. De igual manera, cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor, tiene esa misma implicación. ¿Ok? Entonces, si lo organizamos basado en las definiciones que tenemos, Abraham creyó en Cristo y fue perdonado, igual que nosotros hoy en día. ¿No es exactamente lo mismo? Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo así que creyó en Cristo y fue perdonado, pero está en el Antiguo Testamento y nosotros no vemos a Cristo que haya llegado aquí físicamente y haya muerto en la cruz todavía? Esos cientos de años atrás, ¿qué pasó? Resulta que Abraham, de igual manera que David, vivían en un ambiente que era diferente al que ellos vivían presentemente. Anoche hablábamos de que en el ambiente de nosotros perfecto es el ambiente espiritual. Ahora, el ambiente en el que Dios se mueve es un ambiente eterno, no es un ambiente infinito, son dos palabras diferentes. Porque la palabra infinito nos habla de una línea que no tiene principio ni tiene fin, pero es una línea. Ahora, eterno habla de un área que nunca se termina de expandir.
Siempre se expande norte, sur. Es más, no cabe en la definición que nosotros tenemos de nuestras dimensiones como tal, frente, atrás, arriba, abajo, aquí, allá. No cabe en ese ambiente. Dios no se mueve en el mismo ambiente que nosotros vivimos físicamente, obviamente. Y Abraham estaba conectado más que infinitamente, eternamente con los propósitos de Dios. Y pudo desde esa época, aceptar el perdón de Cristo. Ahora, si leemos también en el versículo que dice que Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo, podemos más o menos darnos una idea de por qué Abraham pudo tomar esa bendición desde ahí, porque ya había sucedido, en el ambiente espiritual ya había sucedido eso. Él lo único que hizo fue que lo trajo desde aquí. ¿Se acuerda lo que hablaba anoche el apóstol? Que ya el eterno está dentro de nosotros. Él sacó eso de entre sí y lo hizo manifiesto. Tuvo el carácter de hacer, de traer de una manera tangible, una manera física, lo que ya existía en el ambiente espiritual, que es eterno. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, en ese momento sus pecados son perdonados. De igual manera, ¿qué es lo que viene y hace Jesucristo con nosotros? Ahora, ese es un principio que a veces que nosotros no vemos directamente si leemos una frase, no estoy hablando ni siquiera de un capítulo completo, una frase, imagínense lo que podemos nosotros sacar si estudiamos capítulos completos de la Biblia. Ahora, eso no es directamente el Nuevo Testamento o el sacrificio de Jesús, ahí por ningún lado menciona el sacrificio de Jesús, pero nos da una muy buena idea y podemos hacer la conexión de lo que hay. Amén. El segundo punto que yo puedo ver en la vida de Abraham, que se conecta directamente con el Nuevo Testamento, es que Dios le da el Evangelio de Cristo a Abraham. Podemos decir, ¿cómo así? ¿El Evangelio de Cristo a Abraham? ¿Dónde? Bueno, vamos a ir al libro de Gálatas, al capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 6 al 9. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Entonces, ahí está la misma frase que leíamos ahorita. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya sabemos lo que eso significó o lo que eso significa. Y luego en el versículo 7 continúa diciendo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cuál es la buena nueva? El Evangelio de Cristo. Amén. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, Dios le entregó de antemano el Evangelio a Abraham. O sea, el Evangelio no es cosa del Nuevo Testamento, el Evangelio es algo que ya existía desde Abraham. Ya el Evangelio ya estaba en la tierra desde la época de Abraham. Ahora, no estaba directamente hablando de Jesús, el hombre que bajó, pero hablaba de la promesa que Dios tenía para la humanidad como tal. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que le iba a dar una descendencia numerosa como las estrellas, como la arena del mar, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, la salvación por medio de Abraham viene tanto para los judíos como para los gentiles. ¿Cómo así? Ahora, usted sabe que Abraham recibió todas estas bendiciones aún siendo un incircunciso. ¿Ok? Pero después Dios le dice que se circuncide. O sea, fue bendecido tanto como incircunciso, tanto como circunciso, se puede decir. Y eso lo que nos muestra en el capítulo 4 de Romanos, nos da la explicación de eso. Porque ¿cómo así que por medio de Abraham son benditos los judíos como los no judíos? Es decir, nosotros. Porque nosotros no somos judíos. A pesar de que algunos quieren traer esas creencias, nosotros no somos judíos. Dios nos trajo aquí, nos puso en este lugar y este es el lugar, la cultura que nosotros debemos aceptar, en la que debemos venir a vivir y debemos afectarla con el reino de Cristo. Amén. En el capítulo 4, en el versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada
estando en la incircuncisión o en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, nosotros decimos que nosotros somos descendientes de Abraham, pero también los judíos dicen que son descendientes de Abraham. Ahora, los judíos se puede decir que son los circuncisos, porque ellos por costumbre se circuncidan. Ahora, nosotros somos gentiles, lo que dice, como la palabra lo denomina, gentiles, pero también debido a la bendición que recibió Abraham, a la promesa que recibió Abraham, siendo aún incircunciso, nos cae a nosotros, nos encoge a nosotros. Amén. Entonces es otra parte que es revelada ahí, que normalmente no vemos así a primera vista. Porque normalmente sí vemos, ok, Dios le da la promesa a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones, pero ¿cuál era esa bendición? Ahora ya sabemos cuál es esa bendición, se llama Cristo. Amén. Y el tercer punto que yo también vi en leyendo la historia de Abraham es cuando Dios le cambia el nombre de Abraham. Abraham significa el Padre es exaltado. Ahora, Abraham significa padre de multitudes. O sea, cambia de una posición individualista a una posición de cuerpo. Ya no es yo soy el padre, soy el jefe de esta casa, a ser soy parte de este reino. Amén. Y a Sarai, perdón, se lo cambia de adivinen qué significa Sarai. Muchas mujeres quizás me miren mal, no me vayan a mirar mal, por favor. Significa dominante, contenciosa. No seamos como una goterita a nuestros maridos, hermanas. Amén. Y se lo cambia, mejor aceptemos este cambio que Dios le dio a Sarai, y se lo cambia a Sara, que significa princesa o señora. Es una posición completamente diferente. Pasa de ser la mujer peleona, la mujer cansona, a ser una persona que gobierna junto a su esposo, que toma su posición. Muchas mujeres me dirán, sí, el hombre es la cabeza, pero yo soy el cuello. Amén. No, eso no es lo que Dios, eso no es por jerarquía. Jerarquía no hay en el reino de Dios. Amén. Lo que hay en el reino de Dios son oficios, son labores que tenemos que hacer, pero tenemos que ser colaboradores de cada uno del uno y el otro. Es decir, en la casa el padre y la madre no funcionan aquí y aquí, funcionan aquí y aquí. Funcionan de una manera horizontal, no de una manera vertical. O sea, cambia completamente el sentido de que yo aquí soy el que manda y aquí mis chicharrones truenan. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces ya no es así. Ya cambia, aquí gobernamos los dos y nuestros hijos pasan a ser, me van a perdonar muchachos, pasan a ser esclavos. Ustedes van a hacer todo lo que sus padres les pidan, todo lo que sus padres les ordenen, ya hasta que quizás ustedes salgan de sus casas, formen sus familias y ya ustedes pasen de aquí a ya ser parte de este mismo conjunto aquí de cabezas de hogar. Amén. Pero la palabra también dice que nunca deje de honrar a su padre y a su madre. O sea que a pesar de que usted llegue otra vez ya a ser cabeza o líder de un hogar, todavía tiene que seguir honrando a su padre y a su madre, que es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque si usted no honra a su padre y a su madre, simplemente no va a vivir muchos días. Y yo quiero vivir muchos días. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver el cambio de nombre con el Nuevo Testamento? Vamos a ir al capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora, no se me asusten, el Apocalipsis, yo sé que es un libro muy tabú, se puede decir, en lo que es el catolicismo, en nuestra costumbre latina. Es un libro que a veces no queremos leer porque nos da miedo. Uy, es el futuro. Pero resulta que el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, no es
no es simplemente, como le llaman algunos, el periódico de la Biblia, pero Apocalipsis es la revelación de Cristo. Y de esa es la manera que tenemos que estudiar Apocalipsis. No es simplemente viendo los sucesos que vayan a ver y que los dragones que muestran ahí, que son los aviones de guerra de hoy en día, y que los dragones que salen son los presidentes malos y que los cuernos y esto y lo otro. No, es la revelación de Jesucristo como tal. Ahora, ese no es el punto al que quiero ir, sino que vayamos al versículo 11 del capítulo 12. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y las palabras del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, vamos a devolvernos al capítulo 2 y vamos a ir al versículo 17. Cuando lleguen ahí me dicen amén. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es decir, quién es la piedra, quién es nuestra piedra, la piedra de nuestro fundamento, la piedra molde, la piedra que es nuestro todo? Cristo. Ahora, en esa piedra tenemos un nuevo nombre. De igual manera que Abraham tiene un nombre. Ahora, Dios dice, yo soy el gran yo soy. En el Antiguo Testamento se revela de muchas maneras. Ahora, ¿qué significa eso? Yo soy el que soy. En esa época había muchos dioses con muchos nombres. Había Dios para todo. Había Dios para la arena, Dios para el agua, Dios para el cielo, para la tierra, para el sol, las estrellas. Y yo creo que nunca se acababan. Pero Dios llega y dice, yo soy el que soy. No dice yo soy fulanito de tal o soy el Dios de todo. Dice yo soy el que soy. O sea, no tengo nombre. Soy simplemente el que soy. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios es el que es en la circunstancia que lo necesitemos. ¿Necesitamos sanidad? Él es el Dios de sanidad. ¿Lo necesitamos en provisión económica? Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Necesitamos libertad? Él es el Dios que nos liberta. ¿Necesitamos un representante? Él es nuestro estandarte. Dios es el que es en cualquier necesidad que tengamos, en cualquier situación en la que estemos. O sea, nosotros no podemos meter a Dios en una cajita y esto es todo y utilizarlo como un dado. Ok, en esta situación lo voy a utilizar como esto. No, Dios es lo que usted necesita en su situación específica. De igual manera, Él nos ha dado un nombre a nosotros. A nosotros quizás nos han llamado perdedores, usted no sirve para nada, usted es mediocre, usted es feo, gordo, flaco, chiquito. Pero Dios nos llama a nosotros reyes, nos llama sacerdotes, nos llama gobernantes. Amén. Ahora quizás no podemos ser el gobernador del estado, pero nosotros podemos actuar en gobierno estableciendo el decreto de Dios en la tierra. Amén. Tenemos que empezar a sacar eso espiritual que tenemos nosotros aquí adentro y hacerlo tangible. Amén. Trayendo la gloria. Anoche hablábamos que cuando la gloria brilla, empieza a contagiar a todos los que están alrededor de nosotros. En el Nuevo Testamento lo vemos de una manera clarísima. Cuando descendió el Espíritu Santo, donde estaban reunidos los 120, ¿qué pasó? Eso se estalló, yo imagino que eso era durísimo, yo imagino que no hablaban, sino que gritaban, y toda la gente que estaba alrededor los escucharon. No porque hablaran bonito, porque tuvieran micrófonos con bocinas o tuvieran megáfonos, no, porque escucharon su idioma, escucharon algo con los que ellos entendían y empezaron a conectarse con ellos, no simplemente porque simplemente les llamó la atención, sino porque hubo eso, la unción estaba sobre ellos, la gloria de Dios estaba sobre ellos. Ahora la Biblia dice que se manifestaba como lenguas de fuego, ¿ok? Pero nosotros se puede manifestar de otras maneras. Quizás usted sea el proveedor para su comunidad, usted quizás sea la persona que traiga liberación para las mujeres en su comunidad, usted sea el hombre que entrena a los hombres cómo ser padres amorosos, a ser líderes de un hogar, no simplemente el hombre que provee y que le den de comer las mujeres y que los hijos le den un masaje en la espalda y en los pies. Nosotros que tenemos que empezar a hacer esa luz en todas las áreas.
Amén. Entonces tenemos que empezar a tomar el nombre que Dios nos dio en esa piedrecita que se llama Cristo. Cristo es nuestro todo, pero no es nada si nosotros no lo aceptamos. Amén, si no lo ponemos en acción. Porque de nada me vale a mí tener un carro muy bonito parqueado en el garaje si yo no lo manejo. No me sirve de nada tener un carro muy bonito en el garaje si no le echo gasolina y le cambio el aceite para manejar. Amén. Tenemos que hacer un uso apropiado de todo lo que Dios nos ha dado para poder funcionar adecuadamente en lo que es el reino de Dios. Amén. Y con esto vamos a tomar un receso de 5 minutos, estirarnos un poquito, quizás ir al baño si necesitan, y vamos a regresar, vamos a tener un descanso más largo más adelante. Entonces, por favor, estemos aquí puntualmente en los 5 minutos. Amén. Amén. Dios les bendiga.